las escuelas de periodismo. En el video anterior hablamos de los teóricos, de los investigadores, de los científicos que han hurgado sobre los géneros periodísticos y sobre otras disciplinas relacionadas con la literatura y la comunicación, y que a ellos les debemos pues el desarrollo teórico de los géneros periodísticos. Y casualmente hoy vamos a entrar al segundo género en la parte informativa, como es la entrevista. Y nos quedaría la crónica y el reportaje. Y en los géneros editoriales, pues hablaríamos un poco del artículo, del editorial, del ensayo y de la caricatura. Estos son los temas que nos hacen falta desarrollar. Así que entremos con la entrevista, ¿verdad? Tenemos dos funciones en la entrevista. Una de recolección de información para utilizarla en otros géneros periodísticos. Por ejemplo, entrevistamos a 3 personas y con eso yo elaboro una nota informativa. O entrevistamos a 10 personas y con eso hago un reportaje o una crónica. Y la entrevista también como género. Es decir, entrevistamos a una persona y presentamos esa entrevista como entrevista propiamente dicha. A su vez, esta entrevista la podemos presentar de dos maneras. La podemos presentar como preguntas y respuestas, digamos. Generalmente la pregunta va en negrilla, ¿verdad? Y después viene la respuesta del entrevistado y hay una introducción. Y está la otra opción, que es más compleja, que es la entrevista interpretativa. El periodista toma toda la información que consiguió al entrevistar a la persona y la organiza, la interpreta, la jerarquiza y de acuerdo a eso escribe la entrevista, la redacta, ¿verdad? Incluso esta puede estar redactada de una manera tan bella que alcanzara ribetes literarios, y podríamos llamarla que esta entrevista se presenta como que fuera una crónica. Entonces, en cuanto a la primera función, la de entrevistar para conseguir materiales a fin de escribir otros géneros periodísticos, generalmente son entrevistas breves, informales. Puede ser a la entrada o a la salida del trabajo de funcionarios públicos, de diputados de la Asamblea Nacional, de políticos, de empresarios, ¿verdad? En un ascensor, pues. ¿Y qué piensa usted sobre la demanda que le están haciendo a Walmart? Bueno, a mí me parece tal cosa, y se acabó, y ya con eso yo voy y hago mi noticia, ¿verdad? Puede ser una pregunta o pueden ser más, pero no muchas, porque ya sería como una entrevista formal, 1, 2, 3 preguntas breves, respuestas breves. Son entrevistas rápidas, ¿verdad? Y podemos escribir una noticia o podemos escribir otro género periodístico con mucha brevedad, por supuesto. Ahora, si vamos a entrevistar para presentar el material como una entrevista, ya estamos hablando de algo formal, algo que necesita preparación, o sea que debo estar muy bien informado del tema sobre el cual quiero entrevistar y debo también estar muy bien informado de la persona o el personaje al cual voy a entrevistar. ¿Cómo voy a ir a una entrevista sin saber sobre el tema o sin saber sobre el entrevistado? Sería una grave irresponsabilidad, haría un mal trabajo. Eso es lo principal. Después, una vez que ya esté dominando el tema y
y los aspectos fundamentales del personaje, puedo escribir un cuestionario de preguntas para que me sirva de guía al momento de estar haciendo la entrevista. Puede ser un cuestionario, puede ser una guía de preguntas. Recordemos que cuando se hace la entrevista, una respuesta del entrevistado puede cambiar mi lista de preguntas. Entonces, el cuestionario y la guía de preguntas deben ser flexibles, de modo que nosotros podamos abandonar ese camino cuando sea necesario. Y a propósito de esto, debemos decir que lo más importante de una entrevista, lo verdaderamente clave, lo que debemos dominar para convertirnos en excelentes entrevistadores, es saber escuchar. Y esto no es algo retórico. Bueno, dirán algunas personas, por supuesto, es obvio. Si no escuchas, ¿cómo vas a hacer después? Bueno, puedo grabar y no escucho la entrevista y solo grabo y voy haciendo mis preguntas mecánicamente. Pero por no escuchar, me puedo perder algo importante y hacer preguntas que no están en mi cuestionario inicial. Entonces, saber escuchar también tiene que ver con otros aspectos de la comprensión, porque escuchar no es tan fácil. Podemos decir, sí, lo escuché, pero no capté, o no capté todo, o no capté lo más importante, o no capté algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, en el último discurso de Daniel Ortega, se equivocó con una fecha, 1971, no recuerdo de qué estaba hablando. Y también, después se supo, mintió, porque mencionó a un tío abuelo suyo que fue el primer obispo de Nicaragua, y eso es mentira. Fue algo que él hizo para volarle riata a la Iglesia Católica, a los sacerdotes y obispos. Entonces, si yo no estoy atento a lo que se me está diciendo y no tengo también un bagaje informativo y un dominio del contexto, ni me doy cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber escuchar para identificar cosas interesantes que dice la persona y que no estaban previstas en mi entrevista. Y eso me va a permitir detenerme en la ruta que llevaba y hacer nuevas preguntas relacionadas con lo nuevo que acaba de responder el entrevistado o entrevistada. Incluso eso me puede botar toda la planificación que tenía de la entrevista y llevarme a un nuevo camino, a un nuevo tema, porque eso es más importante que lo que originalmente estaba previsto que conversara con esa persona. Ahora, también debemos saber escuchar para captar si el entrevistado se quedó corto en una respuesta. Entonces, inmediatamente le pregunto que si puede ahondar en tal tema. O puedo hacer una pregunta más específica. Por ejemplo, no habló de un tema económico y no dijo la cantidad. ¿Cuánto fue lo que se perdió durante ese periodo? Pregunto, ¿verdad? Pero ¿por qué pude preguntar? Porque estaba atento a su respuesta. O puede ser que el entrevistado o entrevistada haya dicho algo confuso. ¿Para qué quiero algo confuso en mi entrevista? A la hora de examinar el material, no voy a saber qué me quiso decir. Entonces, inmediatamente yo le pregunto nuevamente. ¿Eso quiere decir tal cosa? O podría aclarar sobre ese punto de la manera más educada, ¿verdad? No tenemos que decir, mire, eso que usted dijo quedó confuso, no le entiendo lo que quiere decir. Eso es una grosería, ¿verdad? Debemos actuar con amabilidad con nuestros entrevistados, ¿verdad? Porque recordemos que la entrevista es una conversación generalmente entre dos personas y debe haber un buen clima, debe haber confianza. Algunas veces necesitamos profundizar o aclarar. Entonces, no podríamos llegar a eso si no estamos escuchando. Esta es la gran importancia de saber escuchar.
vamos a dejar aquí este tema. Muchísimas gracias por su atención. Si les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compartan también con personas a quienes les puede interesar este tema. Y no se olviden que seguiremos hablando de la entrevista hasta agotar este tema y después iniciaremos con la crónica. Procuren estar bien.